¿Con qué canción aprendió a tocar Kurt Cobain? ¿Cuál fue la primera guitarra de Jimmy Page? Seguro que te has preguntado alguna vez cómo empezaron tus ídolos, cuáles fueron sus primeros pasos con la guitarra y cómo consiguieron llegar tan alto. Pues en este vídeo vamos a repasar los inicios de algunos de los guitarristas más míticos de toda la historia. Jimi Hendrix, Steve Vai, Johnny Cash, Carlos Santana. ¿Quieres saber cómo empezaron y cuáles fueron sus trucos para diferenciarse del resto? Pues ya sabes, quédate y vamos a ello. Si quieres aprender a tocar la guitarra, en la web guitarraviva.com vas a encontrar los mejores cursos de guitarra. Es verdad que cuando empezamos un camino nuevo, y bueno, en nuestro caso, empezar a tocar la guitarra, pues siempre nos fijamos en nuestros ídolos y los imitamos. Pero esos ídolos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia o de ahora mismo también empezaron en algún momento, ¿verdad? Empezaron de algún modo, ¿o no? Por ejemplo, Jimi Hendrix, el padre de la guitarra eléctrica. Todos los guitarristas de la guitarra eléctrica moderna hemos bebido o han bebido en algún modo de él. Se lo debemos todo. Oh, gran Jimmy, ¿no soy digno de tocar tus solos? Pues Jimi Hendrix tocó sus primeros acordes con un ukelele viejo que encontró trabajando con su padre. Su primera guitarra de verdad la compró a los 15 años. Fue una acústica que le costó $5 y tras insistirle mucho a su padre, por fin le compró una guitarra eléctrica, una Supro Ozar blanca, con la que tocó por primera vez con una banda profesional, The Rocking Kings. ¿Qué hubiera sido de Jimi Hendrix si su padre no le hubiera comprado esta guitarra? Pues fíjate qué cosa, un año más tarde de tenerla se la robaron y su padre tuvo que comprarle otra, una Dan Electro Silverstone. Y a partir de aquí ya el resto es historia. Si os interesa conocer la vida de Jimi Hendrix, dejármelo en los comentarios porque haré un vídeo sobre él. Y te avanzo que hay mucha amiga. Por ejemplo, ¿sabías que a Jimi Hendrix lo echaron de una banda con la que tocaba profesionalmente? Ya te lo contaré. Seguimos con otro de los míticos guitarristas, Slash. Ese guitarrista que a mí personalmente me encanta, ha hecho historia. Pues Slash comenzó a tocar con una guitarra española que no sabía ni encordar, no sabía ni ponerle cuerdas nuevas. Y estuvo asistiendo a clases de música en su escuela local, pero las acabó abandonando. Y decidió continuar su formación de forma autodidacta. De esta forma consiguió tocar su primera canción, Tangerine, de Led Zeppelin. Y también formó su primera banda. Por cierto, si quieres saber todo sobre Slash, tengo la biografía hecha aquí en un vídeo en el canal. Te dejo el enlace aquí abajo o lo tienes en Guitarra Viva. Ahora llegamos al padre, el padrino del rock moderno. Y en este no hay ningún tipo de duda. Hablamos por supuesto de Jimmy Page. Empezó a coquetear con la guitarra inspirado por Elvis Presley, el rey. Sin duda todos tenemos la imagen de Jimmy Page con su mítica Gibson de doble mástil, pero la verdad es que su primer contacto con la guitarra fue con una Futurama Gracioso, con la que tomó sus primeras clases. Y la banda con la que empezó a tocar se llamaba The Crusaders. Ahora llegamos al doctor, astrofísico y guitarrista. Se trata de Brian May. ¿Sabes? El guitarrista de Queen, ¿quién no lo sabe? Si no lo sabes, muy mal, hay que estudiar más, ¿eh? Brian May no compró su primera guitarra eléctrica, sino que la construyó a principios de los 60, con la ayuda de su padre. Y así, entre restos de tablones y historias que fueron buscando por ahí, nació la mítica Red Special. Y es que la verdad es imposible imaginar a Brian May sin su mítica guitarra. Al contrario que otros guitarristas que hemos hablado antes, Brian May empezó a tomar clases de guitarra a una edad muy temprana, pero lo terminó dejando y siguió formándose, es decir, aprendiendo guitarra de manera totalmente autodidacta. Lo que hizo es inspirarse en sus ídolos, como por ejemplo en Jeff Beck. Llegamos a un mítico,
otra leyenda del rock, no es otro que Eddie Van Halen, uno de los guitarristas de referencia de los años 80. Él también construyó su primera guitarra a mano, su Frank Strat. Intuyes de dónde viene el nombre, ¿verdad? Y su primera banda tuvo varios nombres, pero se terminó llamando Mammoth. Y después, Van Halen. Por cierto, su hermano es el batería. Imagínate qué talentazo. Seguimos con otro guitarrista, infravalorado también por muchos, pero que Steve Vai dijo que tocar como Kurt Cobain... It's not that easy, you know. También tengo un vídeo hablando de eso, os lo dejo aquí abajo. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. El líder de Nirvana, Kurt Cobain, recibió su primera guitarra el día que cumplió 14 años. Fue un regalo de cumpleaños y realmente le cambió la vida. Su tío fue quien le dio a elegir entre una bici o una guitarra usada. Afortunadamente eligió la guitarra y se obsesionó con ella desde el primer momento. Estuvo tomando clases durante más o menos un mes y aprendió a tocar su primera canción, Back in Black, de AC/DC. Poco después formó su primera banda, Fecal Matter. De ahí a convertirse en todo un icono del grunge. Y estamos subiendo el listón, porque llegamos a Joe Satriani, otro de los guitarristas más influyentes de la historia de la guitarra eléctrica y de la escena actual, porque afortunadamente sigue funcionando. Joe Satriani se vio influenciado a su vez por la música de los Rolling Stones o Johnny Winter y aprendió de oído muchas de sus canciones. Y bueno, aunque Satriani nunca fue a una escuela de música como tal, aprendió a tocar con la ayuda de grandes músicos como Billy Bower o el pianista Lenny Tristano. Su primera banda se llamaba The Squad y a partir de ahí fue creciendo hasta ser el mismo encargado de instruir a otros guitarristas. Por ejemplo, Steve Vai fue uno de sus alumnos. Y hablando de Steve Vai, ¿cómo crees que le picó el gusanillo de empezar a aprender guitarra eléctrica? Fue después de escuchar Heartbreaker, de Led Zeppelin. Fue entonces cuando Steve Vai le compró su guitarra eléctrica a un amigo de la infancia que ya no la usaba. Y desde entonces, desde que le compró la guitarra, no dejó de tocar. ¡Steve Vai! Llegó incluso a matricularse en Berklee, una de las escuelas de música más prestigiosas a nivel mundial. Cuando tenía 19 años, Steve Vai le mandó a Frank Zappa una transcripción de su canción Black Page. Y por si fuera poco, ¿sabes qué hizo? También le envió una cinta con su propia interpretación de la canción. Frank Zappa se quedó flipando y lo contrató para ser guitarrista de su banda durante 3 años. Y seguro que hay alguno que estará diciendo, te estás centrando mucho en el rock. No, también tengo para ti, también tengo blues. Y es que no podemos pasar por alto en esta lista a Stevie Ray Vaughan. ¿Y cómo empezó? De joven era fan de Nightcaps. De hecho, las primeras canciones que tocó fueron Wine, Wine, Wine o Thunderbird. Indudablemente, si hemos hablado de Stevie Ray Vaughan, tenemos que hablar de uno de los máximos exponentes de la nueva generación de guitarristas. No es otro que John Mayer, que se enamoró de la guitarra gracias a Marty McFly. Tras ver esta escena en la película Regreso al Futuro, el pequeño John Mayer se obsesionó totalmente con la guitarra y en cuanto pudo reunió un poco de dinero trabajando en una gasolinera y se compró su primera guitarra eléctrica, una Stratocaster Stevie Ray Vaughan. Fíjate cómo es la historia. Pese a que empezó siendo autodidacta, continuó en formación gracias a una beca del Berklee College of Music. El resto es historia.
El siguiente en nuestra lista es Joe Bonamassa, que empezó a tocar con tan solo 4 años. A los 12 años formó su primera banda, llamada Smoking Joe Bonamassa. Y no te lo vas a creer, pero a esa misma edad fue telonero del mismísimo B.B. King. Casi nada. Y llegamos a uno de mis favoritos, sobre todo porque ya lo he dicho alguna vez. Me llamo Carlos gracias a él. Carlos Santana, maestro Santana, uno de los guitarristas más importantes de las últimas décadas. Realmente ha sabido definir su sonido. Y debe buena parte de ser guitarrista a su padre, José Santana, que era músico mariachi y le enseñó a tocar el violín con tan solo 5 años y la guitarra con 8. De hecho, fue su padre el que le compró su primera guitarra, una Gibson Fully Hollow Archtop. Ahora hablemos de Johnny Cash. The fabulous Johnny Cash. El legendario Johnny Cash compró su primera guitarra en Alemania por $3 y pese a que siempre ha actuado bajo el propio nombre, en sus inicios formó parte de la banda Tennessee 2. La primera canción que tocó Johnny Cash en guitarra fue I Am Bound for the Promised Land de Alfred Karus. Y debido a su origen rural, ya que nació en Arkansas, su formación fue básicamente autodidacta, siguiendo los consejos de otros músicos locales. El siguiente es James Hetfield, un icono del thrash metal. Una de sus principales influencias durante sus primeros años como guitarrista fue Aerosmith. Fue a los 9 años cuando Hetfield empezó a dar clases de piano, pero a los 14 se pasó definitivamente a las 6 cuerdas. Su primera guitarra le costó $200 y se la compró a un miembro de la banda de jazz de su instituto, y con ella comenzó a tocar en bandas como Obsession o Lethal Charm. Y por último, para acabar esta lista, el frontman de Green Day, Billie Joe Armstrong. Empezó a tocar con 11 años y acabó comprándole la guitarra a su profesor, una Fender Stratocaster. Con ella siguió recibiendo clases y formó su primera banda, Sweet Children, con su amigo Mike Dear, que fue quien le animó a dedicarse a la música después de haberse encontrado en la cafetería del instituto a los 10 años. Y bueno, eso es todo en el vídeo de hoy. Ahora ya sabes cuáles fueron los primeros pasos de algunos de los míticos guitarristas de la historia. Desgraciadamente ellos no tenían guitarra viva, que le hubiera sido una gran ayuda. Si tú estás empezando a tocar la guitarra o incluso si ya tocas, te invito a que visites mi web guitarraviva.com. En ella vas a encontrar un montón de tutoriales de guitarra, clases de canciones para aprender a tocar como tus ídolos o cursos de guitarra de todos los niveles y estilos para que lleves tu manera de tocar al siguiente nivel y tú seas el próximo que salga en una lista como esta. Si conoces alguna historia interesante de algún guitarrista que no haya nombrado en el vídeo, por favor, déjamela escrita en los comentarios para que así la pueda leer y la pueda fijar y que todo el mundo se entere. Espero que te haya gustado y si es así nos vemos en el próximo vídeo o en Guitarra Viva, donde si no...